tema que nos corresponde revisar en este ciclo es el artículo científico. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque principalmente nos va a ayudar a algo que se conoce como la lectura activa, no solamente a leer y a creer todo lo que nos dicen los artículos, sino a realmente evaluarlos y poder utilizar esta información y sacar la mejor información y utilizar los mejores artículos disponibles. Estos son los temas que vamos a revisar. Vamos a comenzar con la parte de lectura activa. Hay una metodología que es la SQR3, que principalmente lo que buscan es que uno pueda hacer una lectura eh, acertada, pueda evaluar el artículo y que adicionalmente se pueda evaluar de forma crítica los artículos, que se pueda leer de forma crítica, no va a creer todo lo que se dicen, ver si está bien elaborado y de ahí sacar sus propias conclusiones. Entonces, lo que busca la lectura crítica es hacer que uno entienda y recuerde lo que dice el artículo, no de memoria, sino que uno realmente pueda sacar sus propias conclusiones, entender cómo está el artículo y qué es la información que nos está aportando. Otro tip para esto es elaborar esquemas o resúmenes que más adelante nos van a ayudar a evitar que volvamos a leer el artículo, sino que con solo ver nuestro esquema o resumen entendamos de una vez de qué era lo que estaba hablando el artículo. Entonces, este sistema SQR3 principalmente habla de un primer paso, que es el scanning. En la parte de scanning, lo que vamos a hacer es mirar el artículo de primerazo. ¿Qué implica esto? Comenzar a comenzar a leer el título, entender de qué nos está hablando el título, ver cómo está estructurado el artículo. Con esto nos preparamos para leerlo. Después vamos a hacernos unas preguntas. En esta etapa lo que vamos a buscar es que nos comencemos a preguntar qué nos va a aportar el artículo, qué información nos va a dar el artículo, por qué lo estamos leyendo, que si todos los términos que hay los entiendo, si sé de qué me están hablando, de qué me van a hablar o necesito saber una información previa. Después viene la parte de la lectura, en donde vamos a leer propiamente todo el artículo y vamos a subrayar lo que nos parece importante, vamos a tomar notas y vamos a tener en cuenta qué es lo que necesitamos saber. Después viene la parte de repetición. Y la parte de repetición es fundamental porque generalmente cuando uno lee por primera vez un artículo no va a entender todo lo que le dicen. Por eso uno debe repetirlo. Y al ya haber hecho notas, subrayado y entendido qué es lo más importante del artículo, me va a evitar que tenga que volverlo a leer por completo. Y la parte final, que es la parte del review, esta parte es volver a entender si comprendí todo el artículo y revisar mis notas, mis esquemas, lo que haya anotado para recordar después más fácil la parte del artículo. Entonces es fundamental hacer una lectura activa, no solamente leer los artículos por leerlos porque nos toca, sino que realmente entender que no todos los artículos publicados a veces están totalmente bien hechos, sino que tenemos que nosotros acá tener nuestro propio criterio para considerar si un artículo nos favorece o realmente la información que aporta es poca o nula. ¿Cómo está estructurado ahora sí un artículo? Esta es la forma internacional. Hay una técnica que es la IMRAT para que nunca se les vaya a olvidar cómo se estructura. Entonces, IMRAT es de introducción, métodos, resultados, análisis y discusión. Faltan dos partes que también son importantes, que es el resumen y las conclusiones y pues las referencias. Entonces, siempre tengan en cuenta que el artículo debe ir estructurado en torno a los resultados y al análisis. Si nosotros vamos a hablar de eh, desenlaces maternos por X o Y situación, tenemos que tener en cuenta que todo el artículo va a hablar de lo mismo. No podemos comenzar hablando de una cosa cuando los resultados, que es lo que más nos importa, con el análisis tienen otro tema totalmente diferente. Entonces siempre tengan en cuenta resultados, es a lo que es hacia donde se estructura el artículo. O sea, los resultados nos van a ayudar a estructurar todo el artículo. Luego viene la introducción. La introducción se divide en tres etapas grandes o en tres partes grandes, que es el enfoque general, donde vamos a comenzar a atraer a nuestro público, tiene que ser algo interesante y algo que llame la atención. Es lo más general de todo, es lo que va a contextualizar al lector. Luego vienen los antecedentes generales de trabajos previos que se hayan y por qué, pues, digámoslo así, nosotros decidimos sacar este artículo. Y la última parte, siempre es importante en la introducción, plantear cuál es el objetivo, propósito, finalidad, como lo quieran llamar, de este artículo. Relacionar
cómo los resultados de nuestro artículo tienen relación con la introducción, por qué se está elaborando. Métodos es la parte en donde se explica cómo se realiza toda la recolección de datos y pues le da peso a los resultados. Si nosotros explicamos bien cómo se realizaron la recolección de datos y está planteada de forma organizada, tiene sentido lógico, tiene aprobación por el comité de ética y todo, los resultados van a estar favorecidos por esto. Y finalmente tenemos la discusión en donde se plantea o se plasma la importancia de los resultados obtenidos y se contextualiza y comparan los resultados con otros obtenidos anteriormente. Ahora sí, entramos como tal en el artículo, entonces vamos a encontrar el título, aunque no lo crean, es lo más importante que tiene que tener su artículo porque generalmente es lo único que se lee. Cuando uno, por ejemplo, hace revisiones sistemáticas, lo primero que toma para descartar, para incluir o no incluir artículos es el título. Títulos y resúmenes. Eso siempre va a ser lo más fundamental porque uno no se va a poner a leer todo un artículo para decidir si lo lee o si no lo lee. Entonces este tiene que ser completo, atractivo, tiene que ser corto, pues no puede ser, mejor dicho, la descripción de todo el artículo, tiene que decir cómo se hizo y pues cómo se hizo generalmente se aplica y dónde se hizo o con quiénes se hizo. Luego viene el resumen, que a veces es lo primero o lo último que se realiza. Con la experiencia que yo he tenido estos 2 semestres elaborando los artículos, me he dado cuenta que si uno estructura desde el principio, el resumen le ayuda a saber qué es lo que tú vas a meter más adelante en el artículo, pero finalmente lo vas a tener que modificar por completo teniendo en cuenta que mucha de la información que tú vas poniendo en el artículo va a ir cambiando, va a irse modificando. Entonces, es lo primero que se hace porque te ayuda a tener una estructura lógica de cómo vas a organizar el artículo, pero también es lo último que se hace porque al final todo va a cambiar. Puede ser o no estructurado, generalmente en las revistas médicas se estructura el artículo o dependiendo de la revista también se pide estructurado, ¿no? Estructurados que diga introducción, métodos, discusión, análisis, resultados, conclusiones, todo lo que se necesite o se pida. O a veces está todo un párrafo completo. Eso tiene que ser concreto, no puede ser muy largo tampoco, y se mencionan principalmente los hallazgos que se encontraron, las conclusiones, la metodología, el contenido y el objetivo siempre es fundamental. Las palabras clave van en esta parte del artículo y se usan los términos mesh o los términos desk, que son los que se van a incluir. Pasamos a la introducción. La introducción permite contextualizar al lector. Siempre va de lo general a lo específico y se va en 4 etapas. En el contexto y generalidad del problema, qué está pasando, qué está ocurriendo alrededor del mundo, cómo se comporta, en el país cómo se está comportando, en mi hospital cómo se está comportando. Ejemplo. Entonces, investigaciones previas, ¿qué se ha hecho anteriormente? Entonces, por ejemplo, queremos saber de resistencia de antibióticos. Entonces, a nivel mundial, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se está comportando a nivel de Latinoamérica? Pero yo quiero saber específicamente hablar de la resistencia antibiótica, de un antibiótico particular. Entonces, me centro en ese antibiótico. Investigaciones previas, ¿qué se ha hecho antes? Justificación e importancia. ¿Por qué mi artículo se vuelve importante? ¿Por qué lo estoy escribiendo? Y finalmente el objetivo o la finalidad principal. Eso tiene que quedar muy claro porque a partir de eso es que se van a relacionar los resultados con la introducción. Todo el artículo va a girar en torno a cuál es mi objetivo y cuáles son los resultados que voy a obtener. Y siempre se debe referenciar. Generalmente la información que tomamos en la introducción nunca es propia, no es de nuestra autoría, sino que es tomada de otros autores. La cantidad de palabras de 300 a 500 palabras. La metodología. En la metodología vamos a explicar cómo construí todos mis resultados, cómo hice para llegar a mis resultados. Entonces tenemos que decir qué diseño utilicé, todos los de diseños epidemiológicos que ya les he mencionado, la parte de qué población utilicé, cuál fue el paso a paso. Entonces, primero tomé la población tal, elegí el diseño X y vamos a hacer esto, después recolectamos las muestras, después se procesaron las muestras en esto, después se recolectaron los resultados, se pasaron a un Excel, se pasaron a SPSS, que es un programa. Todo lo que se hizo tiene que quedar muy puntual. Claramente, no se tiene que uno extender dando explicaciones, pero sí tienen que quedar cosas muy bien planteadas para que los resultados tengan una validez y pues tengan sentido los resultados.
Se tiene que mencionar qué instrumento de recolección se utilizó, si se utilizó el laboratorio, qué procedimientos se realizaron, especificar cuáles son las variables, cuál fue el plan de análisis, cómo se analizaron los resultados, si se hizo un análisis bivariado, multivariado, si se hizo una regresión lineal, todo eso. Y un párrafo fundamental que siempre tiene que ir planteado en la metodología es la parte de la comisión de ética. Siempre se deben mencionar los aspectos éticos de un artículo. Entonces, si necesito confidencialidad, si se hizo consentimiento informado, todo eso tiene que ir mencionado en la parte de la metodología. La metodología, 700 palabras. Entramos a la parte de resultados. En los resultados lo que vamos a hacer es plasmar de forma objetiva lo que se obtuvo. ¿Cuál es la información significativa? Significativa no solo significa, como sin la redundancia, que es la información buena. También se debe plantear si salió alguna información negativa. Todos los resultados negativos también se tienen que mencionar porque esto también ayuda para investigaciones futuras. Uno de los problemas más grandes que se encuentra en la literatura es que muchas veces cuando los resultados son negativos de una investigación no se publican y pues esto tampoco ayuda a obtener nuevos conocimientos. El equivocarse también o tener resultados negativos ayuda a obtener nuevos conocimientos y a desarrollar más la parte de la investigación. Se debe contar como una historia, debe ser secuencial. Primero se hizo esto, se encontró esto, pasamos después tenemos ciertas variables, a partir de esas variables se hizo un análisis, todo eso se tiene que plantear. Siempre se ir al grano, los objetivos del trabajo deben ser claros. Y se plantea también la información gráfica porque esto ayuda mucho a entender y a comprender los resultados, no que sea un recital de resultados. Entonces, mujeres 1.1, hombres 2.2, niños 4.3, porque pues eso es súper incómodo de leer y es más fácil graficarlo y mostrarlo gráficamente. Eso es mucho más eh, cómodo para el lector. Los resultados son más o menos de 800 palabras. La discusión es la parte más relevante del artículo porque primero vamos a interpretar los resultados que se obtuvieron y se van a comparar con otras investigaciones previas. Si mi investigación de pronto no concuerda con otras investigaciones que se han realizado o por lo contrario concuerda con los resultados que se han obtenido en otras investigaciones. Es fundamental en esta parte identificar los sesgos porque esto le va a dar muchísimo peso al artículo. La discusión es generalmente la parte más extensa del artículo, tiene 1000 palabras y en esta se plasman las limitaciones y ventajas del estudio y también se hacen propuestas para futuras investigaciones teniendo en cuenta la experiencia que se tuvo con este artículo. La conclusión no la puse acá, pero en la conclusión principalmente es una frase en donde se relacionan los resultados del objetivo con la hipótesis. Y este cuadrito es realmente un resumen en donde están los aspectos más importantes o fundamentales de un artículo. Algo también importante a tener en cuenta en la parte del artículo científico son las guías específicas que hay para construirlos y para evaluarlos. Estas guías lo que brindan es una información como la información mínima necesaria que debe incluirse en un informe de investigación o en un artículo científico. Estas permiten no solo construir el artículo, sino evaluarlo de forma crítica. Y dependiendo del estudio vamos a elegir o se van a utilizar diferentes guías. Por ejemplo, hay una guía que es la STROBE que les permite construir la discusión y esta tiene diferentes partes y permite que el autor pueda construir de forma organizada su discusión. Entonces, la STROBE generalmente se utiliza o principalmente se utiliza para ensayos observacionales, el CONSORT para ensayos clínicos, el PRISMA para metaanálisis y el STAR para pruebas diagnósticas. Existen muchísimas más guías y con estas también se puede hacer un checklist para evaluar si está bien construido o no el artículo. Realmente eso es todo lo que hay que revisar por artículo científico. Tengan en cuenta no tanto el número de palabras y todo eso, pero sí cómo, cómo funciona cada una de las partes, qué es lo principal de cada una de ellas, para que más adelante puedan, si en algún momento llegan a escribir un artículo, puedan tener eso claro y esto les va a facilitar no solamente construir artículos, sino leerlos de forma crítica, analizarlos, buscar la guía, compararlos, identificar si están bien construidos, si están mal construidos, si tienen algún déficit para tomar decisiones en la práctica clínica más adelante.